Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Un gusto de reencontrarnos para continuar con el estudio de la lección de este trimestre desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Tenemos el gusto de saludarlos. Y el tema de esta semana se titula Excusas para eludir la misión. Y el versículo es muy sugestivo, que aparece en Isaías capítulo 6, versículo 8, donde Dios le dice a Isaías, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y bueno, tengo el gusto de poder presentar en esta oportunidad al pastor Nelson Quesada. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Nelson es director del IDEC, Instituto de Desarrollo del Estudiante Colportor. ¿Podrías explicarnos en dos palabritas en qué consiste el IDEC? Muy bien, bueno, el IDEC es un proyecto de la División Sudamericana, un proyecto para las universidades que se encarga de desarrollar el colportaje estudiantil, tanto en la comunidad educativa universitaria, en este caso aquí la UAP, como también los jóvenes de las diferentes iglesias que tienen el deseo de venir a estudiar. Entonces, bueno, en esa área me desarrollo. Los países que me tocan es Argentina y Uruguay, y bueno, aproximadamente unos 450 chicos todos los veranos salen a colportar. En invierno, en vacaciones, son quizás unos 200, 230, pero estamos muy contentos de que aún en este tiempo el colportaje estudiantil siga desarrollándose y tenga participación activa en la misión. Qué lindo, la verdad, una obra de primera línea, ¿no? Así que qué buenas noticias la que nos das. Y está con nosotros el pastor Edgar Horna, que es el director de posgrado de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Adventista del Plata. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar contigo nuevamente. Y Edgar, ya que estamos, a ver, contar un poquito de posgrado de la universidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de posgrados y qué tipo de alumnos tenemos? Bueno, nosotros tenemos dos carreras en el posgrado, una de maestría y otra de teología, de doctorado en teología. Tenemos aproximadamente 4 especialidades. Ahora tenemos abierto el programa de Antiguo Testamento y probablemente el próximo verano estaremos abriendo los otros 3 énfasis, que son Nuevo Testamento, Teología Sistemática y Teología Pastoral, ¿no? Es probable que este próximo verano tengamos un buen número de estudiantes presentes aquí en la UAP. Bueno, qué bendición, ¿no? Porque por otro lado, más allá de, digamos, el esfuerzo de profesores y alumnos, es interesante que tiene el reconocimiento oficial, ¿no es cierto? Estos cursos de posgrado de parte del área... Sí, y está dirigido básicamente al cuerpo ministerial de nuestra división, aunque tenemos pastores que vienen de otras latitudes del mundo, ¿no? Qué lindo. Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio, pero antes vamos a pedir que Dios nos acompañe, nos ilumine, y para eso le hemos pedido al pastor Nelson que por favor tenga bien guiarnos en una oración. Muy bien, oremos. Querido Señor, te damos gracias por la posibilidad de un repaso más de la lección. Pedirte que tu Espíritu Santo nos acompañe, que nos pueda ayudar en el discernimiento, en la apertura mental, para comprender de manera más amplia tus propósitos para con la misión. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hablando de la misión, a veces podemos encontrar de que puede haber excusas, ¿no?, para eludir la misión, ¿no? Cuando hablamos de excusas quiere decir que hay una razón no valedera, pero particularmente enfocándose en el tema del miedo. Yo te preguntaría, Edgar, ¿por qué el miedo no debiera ser una excusa a la hora de cumplir con la misión? Y por varias razones, ¿no? El miedo, en realidad, si bien es cierto, es algo que nos puede proteger hasta en cierta manera contra algún peligro. A veces, algunos miedos pueden ser reales y otros miedos pueden ser imaginarios y no tan reales, ¿no? En el caso que tenemos en estudio de esta semana, es un caso muy particular porque sobre este profeta hay varias excusas montadas, ¿no? Claro. Y esta es una del miedo. Y él tiene razones de alguna manera como para decir no voy, porque los asirios, a la ciudad de Nínive donde él tenía que ir, es una ciudad que el profeta Nahum la llama como una ciudad cruel, ¿no? Asesina, entonces, o una ciudad despiadada. Entonces ya eso era una razón, digamos, suficiente como para no ir, ¿no? Tanto el registro bíblico
como la arqueología, por ejemplo, demuestran que realmente sus temores estaban bien fundamentados. Le voy a ir a predicar a esta gente malvada, o sea, voy a terminar mal. Y sí, la forma como terminaban matando a sus enemigos y cómo los colgaban, empalizándolos de la garganta o quitándoles la piel y empapelando, por decir así, sus palacios, era una cosa que es como ir a un lugar, digamos, peligroso, donde hay bandas de narcotraficantes que las balas corren de aquí para allá. Sí, la vida no vale nada. ¿Y quién va a dar estudios bíblicos ahí? Claro. Sí. Entonces yo creo que Jonás tenía razones. Pero y tu pregunta es muy importante porque ¿cuándo se convierte, digamos, el miedo en algo que no está bien fundamentado? Cuando nosotros tenemos detrás la promesa de la compañía de Dios. Y Jonás era profeta de Dios y él tenía la certeza de que si Dios mismo lo estaba mandando, el miedo a esta nación, a lo peligroso que podría ser la ciudad misma de Nínive, no tenía que ser, aunque fuera real, no tenía por qué ser realmente un temor que lo detuviera. Claro. Sin embargo, para él fue una excusa perfecta. Quizás miró más a los ninivitas que a Dios. Exactamente. ¿No? Y entonces ahí se produjo su temor. Exactamente. Muy bien, es interesante, ¿no? La historia de Jonás, pero yo te preguntaría, Nelson, en esa experiencia de Jonás, ¿qué revela del peligro de tener falsos conceptos acerca de Dios, esencialmente de su providencia, su cuidado? Sí, me llama tanto la atención esta cuestión de las excusas, que esto de tener los conceptos no claros, o sea, falsos conceptos respecto de la religión de uno, del ser hijo de Dios, y el lugar donde uno está. A mí lo que me llamó la atención fue allí en Jonás, en el capítulo 2, versículo 8, dice: los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandona. Puede ser que nosotros estemos viviendo una vida cristiana como hijo de Dios, pero siguiendo quizás vanidades ilusorias, o sea, pensando quizás en conceptos totalmente vanos o totalmente de ilusiones, viviendo de eso. Claro, o una teoría, pero que en la práctica no se manifiesta, ¿no? Y lo que me llama la atención del versículo es que eso finalmente hace que la fidelidad se abandone, ¿no? Entonces, la lección en este día, el día lunes, habla de un malentendido muy común, que es que nosotros nos enfoquemos solamente en nuestra propia salvación, generando quizás un grupo cerrado o una comunidad cerrada y tratando de prevenir mancharme o juntarme o que me salpique un poco lo que viven las otras personas en su vida de pecado. Entonces encerrarme en esa vida y descuidar quizás el propósito que Dios tiene con la gente, digamos, que aún no conoce, de poder llevar el mensaje, ¿no? Acá me gusta mucho pensar, lo he charlado mucho con mis hijos, en especial mi hija más grande que es adolescente, ¿no? En estos consejos que se da de retirarse, ¿no? A veces de las ciudades o irse a lugares quizás más rurales, más tranquilos. Entonces recuerdo haber charlado con ella en una oportunidad y decirle: yo me imagino en el tiempo del fin, digamos, con la promesa que los colportores tenemos, ¿no? Que mientras exista tiempo y gracia habrá oportunidad para que el colportor realice su obra. Charlaba con mi nena de imaginarme en ese momento llevando publicaciones en las ciudades donde todavía hay oportunidad, ¿no? Y esta mirada puede ser muy común, ¿sí? Cerrarme a una comunidad o cerrarme a un grupo, ¿sí? Religioso y no querer juntarme, ¿no? Entonces, la lección hablaba en la reseña, me encantó esta parte, y hablaba que Jonás sufría o tenía esto de el etnocentrismo. Tenía también rasgos de prejuicios y de racismo. O sea, él entendía que, digamos, eran mejores que los ninivitas, ¿sí? Y que ellos no merecían ser salvos. Claro. y que no merecían, ¿no? Entonces, es para pensar que nosotros en algún punto podemos llegar a caer en este error, ¿no? Ahora, uno mira el proceso de Jonás, ¿no es cierto? Figuradamente, él baja a Jope. Jope era un puerto, así para llegar había que bajar. De Jope en el puerto entra al barco, baja al barco. Del barco va a la bodega del barco, de la bodega al barco lo tiran al agua, va a la profundidad del mar, y en la profundidad del mar va al fondo del estómago del pez, ese enorme pez,
digamos que va descendiendo en un proceso, ¿no?, de alejamiento. Yo haría esta pregunta para cualquiera de los dos. Escuchen bien la pregunta. ¿Cuál pasaje es más caro? ¿A Tarsis o a Nínive? Y la distancia a Tarsis era 3 veces más distante que a Nínive. O sea, el Claro. pasaje tenía que ser mucho más caro. Por otro lado, si Dios te llamó, Dios iba a correr con tu viaje. Exactamente. Cuando vos entras en tu voluntad haciendo tu plan, vos tenés que costearte Claro, con porque tu fondo. Dios no te acompaña. Claro, vos estás en la tuya, vos tenés que sortear. Entonces, y por último los resultados, ¿no? En Tarsis hubiera sido, no sé, alguien totalmente desconocido. Entendemos que Tarsis probablemente se trate de España, que era un extremo Probablemente. del imperio, como podría ser. Pero Dios tenía un plan para él. Y lo interesante es que por la historia sabemos que los barcos en aquellos días, los fenicios particularmente, viajaban cerca de la tierra. Sí, sí. Y para ir a Tarsis, ellos primero tenían que ir al norte. Y al norte estaba Nínive. O sea que finalmente Jonás se fue acercando, en su afán de alejarse, se fue acercando y Dios finalmente lo lleva al punto donde esperaba que él se manifieste o que él tenga su ministerio. Entonces, yo te preguntaría, Edgar, ¿qué sacrificio te pide Dios que haga o que estés dispuesto a hacer para compartir su amor con otra persona? O sea, ¿hasta dónde vamos en este sacrificio o en este servicio de la misión? A veces algunos de los sacrificios que nosotros podemos crear pueden convertirse en inconvenientes. Uno de ellos justamente la parte financiera, monetaria, ¿no? Que se puede dar de dos formas, ¿no? Una, que de repente Dios mismo diga, bueno, invierte dinero para ir a tal lugar. Pero a veces en nuestra resistencia o indisposición nos alejamos y a veces gastamos más dinero en el camino contrario, como ya lo dijimos. Entonces ese puede ser uno de los sacrificios que a veces tenemos que hacer desde otra perspectiva. O sea, no es que Dios también dice, bueno, te mando a hacer esto y tú ve cómo lo haces. No, Él mismo va a proveer los recursos de alguna manera, ya sea por mí, o a veces a través de terceras personas, o a veces a través de las mismas personas que van a conocer la verdad, Claro. porque me pueden dar alojamiento, alimentos, y entonces de alguna manera recursos nunca van a faltar, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, también está el tema del tiempo, porque tal vez esa sea una de las excusas más generalizadas, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero yo tengo que trabajar para cuidar de mi familia, alimentarla, vestirla, entonces no me alcanza el tiempo. Y hay personas en algunas latitudes que pueden pasar todo el día trabajando. Entonces imagínate, tienen a veces hasta 2 trabajos, salen 5 o 4 de la mañana, no regresan hasta las 10 de la noche y uno puede decir, bueno, el único tiempo que tendría sería pues el día de reposo. Claro. Pero a veces está tan cansado que también ponemos como pretexto, bueno, no tengo tiempo porque quiero estar con mi familia, en la semana no estuve, ahora quiero dedicarles tiempo a ellos. Pero a veces esa oportunidad puede convertirse en un momento en el que también mi familia puede involucrarse en la actividad misionera, ¿no? Y otro inconveniente que pasa con Jonás particularmente, porque yo veo en el capítulo 3, que es el que describe algunos detalles, que todos estos sacrificios que Jonás supuestamente tenía que hacer, Dios se los regala de una manera sencilla. Porque, por ejemplo, no sabemos hasta dónde él viajó en la embarcación, probablemente varios kilómetros mar adentro camino a Tarsis. Pero Dios le pagó pasaje gratis en la panza de ese pez para volver otra vez. Y de ahí cuando él, no sabemos en qué punto, digamos, de la costa del Mediterráneo, del lado palestino lo dejó, pero probablemente Dios de alguna manera solventó el largo viaje hasta Nínive. De alguna manera él llega, Claro. ya tenía planeado el viaje. Y fíjate que el texto dice, aquí en el capítulo 3, que él le llevó varios días, 3 días, recorrer la ciudad. Comida, alojamiento, ¿de dónde salió? Y lo curioso es, algo que él sabía que podía pasarse, es que los resultados son interesantes, ¿no? El versículo 5 dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y si seguimos leyendo el resto del texto bíblico, vamos a ver que tiempo hasta les sobró. Porque capaz podría haber dedicado más tiempo, digamos, para esta campaña de evangelismo. Pero lo hizo en 3 días, una ciudad enorme. Y un éxito total. Total. Cualquier evangelista que contara ese incidente hoy sería... ¿no? O sea, lo cual implica que tenía sus habilidades, digamos, extraordinarias y era el indicado para ir. Claro. Entonces, digamos, el recurso de dinero, de tiempo, no era una excusa, digamos, la más brillante que él podría haber puesto, ¿no? Capaz un corazón un poco más humilde, que ese puede ser otra menos actitud. prejuicioso, ¿no? Sí, menos prejuicioso capaz hubiese hecho que el éxito sea mucho más rotundo de repente, ¿no? Y más duradero. Pero la falta de humildad que
que él no lo pone como una excusa, pero es evidente que está también en la mesa, fue tal vez una de las cosas que realmente era una lucha para él personalmente y no en la relación con los Sí, ninivitas. es sorprendente que él sienta frustración con el éxito, digamos, ¿no? Porque, raro, ¿no? Porque finalmente un montón de, bueno, todo el pueblo responde, digamos, a ese llamado. Algunos sugieren que ya Nínive había tenido algunos incidentes que podía permitir anticipar su exterminio. Probablemente haya habido un terremoto, es zona sísmica. Pero lo cierto es que él termina enojándose con el éxito, ¿no? Como cuando Dios perdona a esta ciudad y no se cumple, porque estamos hablando evidentemente de una profecía condicional, él tiene un momento de enojo, ¿no? Así que, bueno, hay varias lecciones muy interesantes que podemos sacar de la experiencia de Jonás como misionero, pero entonces quizás pienso, Nelson, ¿qué medio utiliza Dios para confrontar una visión distorsionada, como lo tenía Jonás claramente, sobre los actos de salvación por los malvados? Es acá donde Dios aprovecha, ¿no?, a salvar también al mensajero y hacerle entender, digamos, que predicando a otros, él también por sí mismo puede aprender mucho. Es lo que le pasó a él, ¿no? En este enojo que estábamos charlando recién, en esta postura que él, digamos, asumió, en vez de estar en la ciudad disfrutando de las bendiciones, del arrepentimiento de la gente, de este éxito, ¿no?, evangelístico, decidió retirarse y mirar a ver qué iba a pasar, ¿no? Él lo que esperaba realmente era que se cumpla esa destrucción, ¿no? Claro, él quería, digamos, porque si no iba a ser como una predicación frustrada para él, digamos. Un falso profeta. Claro, una predicción, digamos, que él había hecho y que no había pasado. Y es interesante pensar que Jonás conocía el amor de Dios, conocía de su misericordia. Él había experimentado en su digamos, experiencia anterior en el barco, pero no sabía o estaba limitado su mirada en cuanto a la misión en cómo transmitirla a otros. Había perdido ya una oportunidad importantísima en la barca, ¿no? Ahí, con gente que conocía otros dioses, que oraba y pedía a otros dioses que pudieran salvar. Él decidió irse a dormir, ¿no? Entonces, es interesante que a veces nosotros podemos tomar la misma postura, ¿sí? Sutilmente, como decía recién el profe Horna, sutilmente ponemos excusas, ¿no? La familia, el trabajo, el cansancio. Que son buenas excusas. Sí. Pero en un punto eso sutil se convierte en algo cada vez más agudo hasta que nos encuentra adormecidos totalmente cuando debiéramos estar despiertos, ¿sí? Entonces, Dios hace un llamado de atención al profeta, ¿no? Le permite en ese momento de calor, ¿sí?, de milagro, que aparezca allí la calabacera, que él pueda reposar, y al otro día, digamos, desaparece. Entonces el enojo aún mayor, a tal punto de querer morir, ¿no? O sea, hay pensamientos suicidas, ¿no?, de querer quitarse, o sea, que no viva más. Entonces, es interesante que Dios lo confronta a él ahora con su realidad y su pensamiento. Algo tenía que aprender, ¿sí? Tenía que cambiar. Sí, entonces, aquí yo quizás, ¿cómo lidiar con nuestras expectativas, ¿no? Porque a la hora de servir a Dios, o involucrarse en una tarea misionera, quizás tengamos expectativas que por ahí no se cumplan y entonces tengamos la idea de que hemos fracasado, de que las cosas no se dieron como yo las esperaba. ¿Cómo podríamos hacer para evitar? Porque alguno podría decir, bueno, tengamos cero expectativa y entonces no vamos a tener frustración, porque como no esperamos nada, que es un tema, ¿no? A mí me hace pensar un poquito en la figura esta cuando estos 4 amigos del paralítico lo llevan ante Jesús y Jesús dice, al ver la fe de ellos, ¿no? Al ver la fe de ellos, la de los que le llevaban al paralítico, que él interviene. O sea, Dios ve la expectativa que ellos tenían, ve cómo ellos habían visto a esa persona frustrada, desanimada, totalmente desesperada, pero a la vez conocían el poder de Cristo para sanar, y lo que hacen es unir esos dos extremos y se produce el milagro. Pero a veces no siempre las cosas se dan como uno espera, ¿no? Y es el caso de Jonás, que aún en el éxito no era lo que él esperaba. Y bueno, ¿cómo manejar eso?
A mí me parece que la experiencia de Jonás, que de paso no termina, no queda el desenlace, no sabemos finalmente Claro, es un final abierto. qué responde, ¿no? Y creo que es estratégico porque nos coloca, digamos, en la misma posición a nosotros, ¿no? Es probable que haya terminado bien, ojalá, esperamos, ¿no? Encontrarnos con Jonás en el cielo. Pero en todo caso, nos confronta a nosotros también para mostrarnos que somos tan iguales como Jonás. O sea, todos, ¿no? Y el texto obviamente habla también del profeta Isaías, de hecho el texto de memoria justamente está vinculado con la experiencia de él, pero capaz hay un hilo conector entre los dos profetas, ¿no? Solo que Isaías fue más sensible, digamos, a ese contacto con la palabra de Dios, a la influencia del Espíritu Santo, y cuando Dios le dice, bueno, ¿a quién enviamos? Claro. Y lo tira el llamado, digamos, de forma abierta. Porque de paso no es que le da una orden, anda. Sí, es una invitación. Le hace una abierta. pregunta, ¿a quién enviaré? Sí, y él responde voluntariamente. Claro. Nadie lo obligó. Exacto. Jonás, claro, fue mandado, pero a mí me parece que fue obligado en cierta manera, porque capaz la lección más importante que él tenía que aprender era justamente lo que Isaías ya sabía, el amor de Dios. Algo que Jonás capaz lo sabía en teoría, pero no lo había practicado, no lo había experimentado. Y Dios tiene dos grandes eventos que ya mencionamos, ¿no? Uno el del gran pez y otro de la calabacera, que es un evento más sencillo, en un momento caluroso, cuando el infierno no está en la ciudad, el infierno está sobre su cabeza. Claro. Entonces la cabeza le arde de calor y él mismo dice, agradece por la calabacera que nace durante el día para que le dé sombra, y se enoja al día siguiente por un acto de bondad tan sencillo de Dios, y Dios le recrimina y le dice, pues es lo mismo que yo sentí por ellos, ¿por qué no podía haber perdonado si ellos se arrepintieron? Entonces, capaz nuestra actitud hacia el servicio empieza con ese contacto con Dios, con esa experiencia, ¿no? Yo no sé si Jonás se convirtió después en un poderoso predicador, no lo sabemos, ya lo era. Pero nosotros podemos de alguna manera involucrarnos si entendemos ese amor de Dios por nosotros. Una de las lecciones que nos deja en forma práctica, estoy pensando, que Dios tiene que guiarnos a la misión y tiene que lidiar con nosotros como misioneros. O sea, no solamente lidiar con las personas que hay que llegar con la palabra y convertir, que el Espíritu Santo ore en su corazón, etcétera, sino lidiar también con el misionero. Y fíjate que a veces, a pesar de que el misionero no quiere, Dios cumple sus propósitos, porque los marineros se convirtieron, reconocieron a Dios, hicieron sacrificios por Dios. O sea, aunque Jonás no estaba predicándoles, Dios seguía trabajando. Sí, totalmente. Bueno, qué lecciones hermosas tenemos con la verdad que la experiencia de Jonás tiene muchos hilos para aprenderse y sacar lecciones. Pero digamos, ¿qué lección práctica podríamos dejar para nuestra querida audiencia? ¿Qué podríamos decirles en ese sentido? A ver, ¿qué les parece? En mi caso podría decirle que es importante comprender los roles. ¿Sí? Hay un rol de hijo de Dios que es enviado para predicar el Evangelio. Y que Dios nos llama, así como a Jonás, que vayamos. Entonces, confiar en su providencia y que Él, en su rol de Dios, en su rol de maestro, de padre, de creador, Él va a guiar todo para que salga con bien, ¿no? Y el éxito siempre va a depender de su intervención. Nosotros solo tenemos que ir. ¿Sí? Si Él te envía, anda. Punto. I will go. Sí, tal cual. Podríamos cerrar. Sí. A mí me parece también, siguiendo la misma línea de pensamiento, que capaz en nuestra relación con Dios necesitamos ser conscientes primero de nuestros prejuicios y de nuestros temores, ¿no? Es algo que no podemos de alguna manera eludir, son reales, en algunos más fuertes que en otros, ¿no? Pero justamente en nuestra relación con Dios, cuanto más aprendamos acerca de su amor por nosotros, creo que esos temores pueden de alguna manera perderse y quitarse de lado, de tal manera que cuando tengamos que atender, digamos, el llamado de Dios, no tengamos de alguna manera algo que nos bloquee, algo que nos detenga, sino que avancemos, aunque de repente hacia adelante no sepamos finalmente cómo será la ciudad, cómo nos tratarán, cómo nos van a recibir, si se van a convertir o van a escuchar o no. Al final, eso es trabajo de Dios. Correcto. Dios es el que obra. Y aunque Jonás pudo haber sido un gran predicador, al final en realidad quien hizo el trabajo ahí de convertir a todos los ciudadanos de esa gran ciudad fue Dios. De hecho, el mensaje no era muy complicado. No, para nada. No era un sermón. No. De aquí a 40 días. Sí, exactamente. Así que, pero fue el instrumento que Dios utilizó. Bueno, muchas gracias, Pastor Nelson. Muchas gracias, Pastor Edgar, por habernos acompañado, por habernos traído estas lecciones a nuestra mente. Que Dios obre también para que eso se transforme en un resultado práctico, digamos, en nuestra vida y también de nuestra audiencia. Y ahora sí, ya vamos despidiéndonos entonces de nuestros televidentes. Deseamos que Dios los siga acompañando
y esperamos encontrarnos para la próxima lección, cuyo título es Motivación y preparación para la misión. Así que esperamos encontrarnos nuevamente y les deseamos lo mejor para ustedes y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.